señor secretario perpetuo de la Academia Sueca, señores académicos, señoras, señores, queridos amigos. Elogio de la lectura y la ficción. Aprendí. Por supuesto, hoy el mundo amaneció el día 13 de luto. El mundo literario, las páginas de los diferentes periódicos a nivel internacional cubrieron la muerte de ese hombre que desde Arequipa hasta los pasillos del Nobel cubrió de palabra hasta el día de su muerte. De Letra Café, hoy le hacemos un homenaje a Mario Vargas Llosa. Así es, Marino y Lisa. Creo que es una ocasión muy propicia porque el mundo de las letras, también el mundo intelectual se estremeció con una noticia tan extraordinaria, ¿no? Del fallecimiento de un escritor que llenó toda una época, el último representante del boom. Sí. Como él dijo una vez, él era el último que iba a apagar la luz, y así fue, de ese gran movimiento que fue el boom de la narrativa hispanoamericana. Un escritor esencial que no solamente que llenó una época, sino que nos marcó a nosotros como generación, los que vinimos a ser pininos en la literatura. Ya desde los años 60, Mario era, aunque fue el Benjamín de todos, porque era el más joven, y vivió mucho, murió de 89 años, pero fue un escritor esencial desde el punto de vista de sus aportes técnicos, a la narrativa. Ganó todos los premios, Sí. hasta el Nobel. Sí. Y bueno, y como dijo Marino, es uno de los grandes mandarines de la vida literaria, porque conjugó la condición de ser un gran novelista con la condición de ser un gran intelectual. Y mira que habrá que analizarlo muy a fondo porque vamos a empezar por los orígenes de él. Se crió prácticamente sin padre. Uh-huh. La madre, los abuelos fueron los que prácticamente lo criaron. Y desde muy joven, Vargas Llosa siempre mostró una reverdía irreverente, porque siempre fue un joven reverde, no solamente en su forma de actuar, y donde nosotros veíamos la literatura distante, Vargas Llosa en el área de América Latina no solamente enriqueció la literatura de nuestro tiempo, sino que fue un escritor que cada vez que sacaba desde su primer libro hasta su último libro, había que estudiarlo. Uh-huh. Sí. Yo creo que Mario Vargas Llosa, que indudablemente es un titán, es un gigante de las letras supremas universales de la literatura, tuvo también conjuntamente con ese desarrollo intelectual impecable que podía exhibir, también una conciencia social y política muy activa en todo lo que fue su vida y cómo él veía al Perú desde el principio, desde que creció. Pero yo creo que de las reflexiones de tantas que escuchamos de él, una de las que más me ha marcado a mí y que siempre recuerdo como reflexión es, y que él la dijo en muchas ocasiones, que dijo que aprender a leer había sido lo mejor que le había ocurrido en la vida. Uh-huh. Sí, eso lo cuenta él. Y lo dijo el día que ganó en el discurso del Nobel que estamos viendo en pantalla. Y también en El pez en el agua. Yo creo que para conocer la vida de Mario hay que leer esa autobiografía, el pez en el agua.
porque ahí está sus inicios, cómo es. Y él se desnuda en ese libro, increíble, cómo él cuenta cosas íntimas, cómo se inició la sexualidad, la relación con el padre, su relación con la madre, y toda la experiencia en la campaña para ganar las elecciones del Perú, que perdió en segunda vuelta frente a Fujimori en el año 1990. Sí. Ahí yo me enteré de todos los atentados, que él fue un sobreviviente prácticamente, en medio de las tensiones del terrorismo del Sendero Luminoso. Le llegaron a poner bombas en Que fue múltiples ocasiones, en los mítines. Sí. Y murieron muchas personas en muchos de esos mítines, porque le ponían bombas. Y todo lo que hizo la oposición para que perdiera. Él cuenta, Marino, en el Pez en el Agua, que cuando era presidente Alan García, durante toda la noche leía un capítulo de su novela El elogio de la madrastra, donde lo acusaban de pornógrafo, de que ese era el tipo de escritor que quería ser presidente de la República, porque es una novela muy erótica. Sí. Y todo fue para erosionar su candidatura, para desacreditarlo. Y así hicieron una serie de campañas contra él para que perdiera las elecciones. Muchas veces esa incursión de Mario Vargas Llosa en la política se cuestionaba el mundo intelectual si había sido un error de que ya él, porque ya cuando se presentó como candidato frente a Fujimori, había sido un error o un acierto. Yo creo que fue un acierto porque si hubiese ganado, se hubiese quedado en la política. Y hubiéramos perdido un gran Y escritor. hubiésemos perdido, no solamente hubiésemos perdido los dominicanos la fiesta del chivo, Sí. hubiésemos perdido muchísimo. Y yo creo que no hubiera ganado el Nobel. Toda su obra. No, si el Nobel siempre Sí. no se lo habían dado anteriormente, lo veían con lupa Ujú. por el área de la política, y el Nobel en esa época siempre se cuidaba de no dar un Nobel a una gente involucrada a la política. Y fíjate que cómo viene la evolución política de Mario Vargas Llosa. Viene desde el marxismo Sí. Sí. y del comunismo. y del comunismo, y va con ese hecho que aconteció con el poeta Alberto Padilla en Alberto Cuba. El Padilla, caso Padilla. el caso Padilla, 1971. muy Sí. famoso. Con ese hecho comienza él a transformarse, comienza a tener inclusive dificultad con la amistad, con algunos amigos, muy amigos, porque eran los amigos del boom Sí, ahí literario empezó la crisis. de América Latina, y realmente verlo a él como fue evolucionando a tal grado que todavía la izquierda Sí. lo mira y lo critica, Sí. a pesar de haber construido una obra más inmensa que su activismo político. Sin embargo, esa incursión en la política hizo que Vargas Llosa rechazara la incursión en la política activa, aunque sí se convirtió en un liberal permanentemente, Sí, opinaba. que producía, porque él decía que él no concibe, que yo también creo en eso, en un intelectual que no tenga una posición desde la palabra. Sí, lo que pasa es que él quiso siempre combinar, como buen discípulo de Sartre, de Camus, de Alain Marot, porque él se formó intelectualmente prácticamente en Francia y en España. Sí. Y ese fue el paradigma que él vio del intelectual con conciencia política, con conciencia de la historia, y un gran defensor de la libertad. Como dice Marino, el tema del pensamiento liberal, como un demócrata liberal que fue Vargas Llosa, él siempre asumió esa agenda, ¿no? La defensa de los derechos humanos, de los derechos de los homosexuales, al aborto, y también una crítica al capitalismo, porque muchas personas piensan, él era un conservador, no, pero él fue un crítico del capitalismo. Sí, claro. Pero también fue un crítico de todos los regímenes de derecha, de ultraderecha y de izquierda, de los totalitarismos, del nazismo, del fascismo y de la izquierda también. O sea que él fue un gran intelectual en ese sentido, porque fue un crítico de la sociedad y del mundo. Pero fíjate que desde su primera novela, que la escribió a los 26 años, Sí, La ciudad de los perros. La claro. ciudad de los perros, no solamente hizo una incursión innovadora en el lenguaje,
sino que era una crítica a la clase militar de su país. O sea, siempre tuvo un pensamiento no solamente crítico, sino un pensamiento avanzado, pero tenía su propia idea. A pesar de que él se autotitula como un hijo de Flaubert Sí. y un sobrino o un ahijado de Víctor Hugo, los temas que siempre le apasionaba era la crítica hacia el poder, la crítica hacia... Sí, una gran crítica al poder, todo el tiempo. O sea, es una obsesión contra el poder. Y está en sus novelas y está en sus artículos. Así sus es, ensayos. así Fíjate, es. eso a propósito de la ciudad de los perros. Esa novela la quemaron en Perú, En Perú. Los Cadetes, porque él develaba lo que era la vida De los militares. la vida sexual, la vida íntima, ¿no? Y esa novela es una autobiografía, es un retrato de su vida en el Leoncio Prado, que fue el colegio militar donde él estudió. Tú sabes que cuando yo leí esa novela salió cuando yo nací. Nació en el 62. Cuando yo vine a leerla, encuentro una coincidencia con Rilke, que Rilke también en sus cartas a un joven poeta hablaba desde que el cadete Rilke era un poeta. Sí. Y esa novela, que fue una novela que rompió esquema en esa época, sirvió para él abrir su sala como escritor, y después de esa novela comenzó su ascenso en la literatura en América Latina. Hay una cosa, Lisa, que anoche comentaba, ¿no? Yo me puse a ver muchos programas anoche y ayer. Santiago Roncagliolo, un gran escritor peruano, igual que él. Él decía algo que yo no se lo había oído a nadie en estos debates. Y él dice que Mario permaneció más que muchos de los demás escritores del boom, porque él no asumió el realismo mágico. Sí. Mario fue siempre un escritor realista o neorrealista, en la tradición de Flaubert y Víctor Hugo. Él nunca trabajó en lo fantástico como García Márquez, ni como Cortázar, ¿no? Ni como Carlos Fuentes, sino que él siempre fue realista. ¿Por qué él aparece como integrante del boom? Por la técnica. Sí. Por la técnica, por toda la erupción, la transformación del tiempo narrativo, de los puntos de vista. Desde La ciudad de los perros, como dice Marino, pero sobre todo desde La Casa Verde. La Casa Verde es una novela que no es para todos los lectores, es para novelistas. Mira. Una novela muy compleja. Tú sabes que por eso es que yo creo que aunque obviamente él haya pertenecido al grupo del boom, por su estilo narrativo, por lo innovadora de sus letras y de su forma de narrar, para mí él hizo como el switch. Él pasó de ser el último, como él mismo se llamaba, el último del boom, a estar en el post-boom, a los principios del post-boom, para mí. Mira, yo hago hincapié en uno de mi artículos que habla sobre él, que él no escribía en la forma criollista como la mayoría de los escritores de esta época Exactamente. escribían. Claro. Él salía, inclusive su segunda novela, fue La Casa Verde. La Casa La Verde. Casa Ganó Verde. premio Rómulo Gallego. La Casa Verde es la que lo confirma, Lo consagra, sí ganó lo el premio. consagra Sí. como uno de los mejores escritores. ¿Y qué es La Casa Verde? Es una crítica a la corrupción. Sí. Por lo tanto, esa novela criollista de muchos escritores de esa época, él nunca ni siquiera incursionó, la leía, la conocía, pero él tuvo claro su objetivo desde un principio, que no iba a entrar a ese lenguaje de criollismo, porque era la única manera de alzar sus alas fuera de lo que era la literatura local y consciente. Sí, pero ellos de todos eso. estaban claros de que había que romper con el criollismo y con el regionalismo, sobre todo con la novela, con eso. con la novela indigenista, ¿no? Él que viene de una tradición indigenista muy fuerte, de José María Argueda, que incluso tiene un libro, se llama La Utopía Arcaica, que es sobre Argueda, ¿no?
y en Perú hubo una gran tradición indigenista. Sin embargo, él lo trasciende. Y por otro lado, muchos pensaban que él se iba a quedar en el Perú. Toda su primera novela se desarrolla en el Perú. No. La Casa Verde, La Ciudad de los Perros. Y él salta del Perú y cuando Conversación con la catedral. es también peruana, Conversación en la Por Catedral. eso. Pero él sale del Perú cuando escribe La Guerra del Fin del Mundo, Pero sobre la mira, guerra de los canudos en Brasil. Y luego con La Fiesta del Chivo se mete a República Dominicana. Y luego escribe una novela al final sobre el derrocamiento de Arbenz en Guatemala con Tiempo Recio. Fíjate. O sea que él fue capaz mírala acá, él fue capaz de dar salto, ¿no? Sí. De escribir sobre otros temas que no eran solo la peronidad. Y aquí que básicamente eran temas de conspiraciones internacionales que se tejían en torno a esa situación que acontecía ahí. Mira, Porque son novelas políticas. Sí. Conversación con la catedral, para mí, Conversación en la Catedral era un bar. Por eso que se llama. La gente piensa que era una catedral. es su novela más trabajada. Sí, él lo admite. Y con relación a eso que tú dices, Sí. yo conseguí una fotografía, ojalá el máster la pueda poner, donde él tuvo hace apenas unos 6 o 7 meses y estaba quemada y pusieron una fotografía, él joven y ahora como estaba, tal y como tú dices, era un bar. Ujú. Pero esa novela, que es la más trabajada, la más densa, por la cual se considera que es uno de sus mejores Sí. trabajos, Su obra hasta hoy. maestra. Y él admite que fue la que le dio más trabajo escribir. Pero la escribió a los 33 Sí, años. joven. muy joven. Y es larga. A los 33 años, Muy joven. ya Vargas Llosa era ya un escritor totalmente consagrado, con una visión clara del oficio y de la palabra. Sí, y eso no nace porque él nació periodista. A los 15 años ya él era periodista, haciendo reportajes y crónicas de policiales. Y de ahí es donde él se nutre. Por eso, cuando nosotros leemos los 2 volúmenes de 5 que van a salir de su obra periodística, a mí me sorprende porque él lo que tenía eran 30 años. Sí, era muy Cuando joven. hacía excelente crítica literaria, excelente crónicas, reportajes, crítica de cine, crítica de teatro cuando estaba en Europa. O sea que él nunca dejó el periodismo y luego el periodismo de opinión. Claro. Dio cátedra con su piedra de toque, con su famosa Que lo columna. hizo durante Donde hablaba de muchos años. todo, una Hablaba de variedad todo, increíble, y crónica de viajes, Claro. donde demostraba un dominio de la dicción, la prosa, el estilo, la cultura. Era algo impresionante, ¿no? Lo que hizo Mario. Y logró algo, digamos que rompió con una tradición de que el escritor era antiacadémico, de que Sí. no se formaba. No, él hizo un doctorado en filología en España. Sí. O sea que él, mientras estudiaba, también escribía. Porque esas 2 primeras novelas, la que tú mencionaste, Marino, La Casa Verde, sobre todo La Casa Verde y la Ciudad de los Perros, él la escribió en Madrid cuando estaba haciendo doctorado. O sea que él sacaba tiempo para leer, escribir y trabajar. Es impresionante, ¿no? Una de las cosas que debemos de Sí. destacar con el autor en cuestión es que Mario era dueño de muchos registros Sí. literarios. Podía escribir una novela en varias formas. Tenía una obsesión con la palabra exacta como Flaubert. como sí. Flaubert. Sí. Sí. Una obsesión, pero una obsesión que rayaba. Él era obsesivo con la palabra. Pero si algo me ha llamado siempre a mí, mi admiración hacia él, es la conciencia que él tenía de la palabra y del oficio. Ujú. Y sobre todo que también trabajó mucho la investigación. Sus novelas casi todas son documentales, Sí. novela histórica, novelas que requieren de investigación. Cuando escribió La Guerra del Fin del Mundo, él se metió a la selva del Brasil, Sí, a sí. investigar, a Claro. tomar notas, Sí, apuntes, sí. a hablar, a conversar, a entrevistar personas. Cuando escribió la Fiesta del Chivo, ustedes saben que aquí vino muchos años a Claro. leer, Bueno, investigar en el yo archivo de la yo Nación, tengo- leyendo periódicos, revistas, haciendo entrevistas. Él sabía armar y trabajar las novelas históricas Con la y la novela reportaje. Con la Sí. fiesta del Sí. Chivo, yo tengo una experiencia con él, que la narro. Yo tuve 3 encuentros con él, no sé cuántos tú tuviste, pero Sí. yo tuve 3 encuentros, pero no quiero decir que lo conozco ni que era amigo mío, jamás. Claro. Yo tuve con él una relación de que tiene un lector con un escritor Sí. Sí. de su talla. La primera vez
que lo vi en Cuesta. Ah, sí, yo vi Lo que sí, vi cuando en firmaba Cuesta libros. y conversé con él breve porque era encima de una fila. No es que era, él firmaba muy deprisa Sí, los libros. MBWL escribía, Así es, lo firmaba porque simplemente. eran muchos. Eran muchos, pero se había acostumbrado con Sí. ese arte de hacerlo deprisa. Ujú. La segunda vez que lo vi, ya había una aureola. Balaguer era presidente de la República. Le habían habilitado una oficina en el Palacio que nunca usó, Y en el Archivo de la Nación tenía pero uno. una oficina Ujú. en el archivo para él investigar. Ujú. Todo el mundo oye bien, que él estaba escribiendo una novela Ujú. sobre Trujillo. Simplemente él escuchaba sobre eso, porque él tampoco nunca dio una declaración No, de que estaba escribiendo sobre Trujillo a ningún medio. Tenía una buena relación con los esposos Cuellos, sí, José era el cuello de Doña Lourdes, y con con Fonbernal, Fonbernal y con, también con Soledad con Álvarez Soledad y Álvarez. Bernardo Y Vega, Muy amigos, ¿no? y con siempre, Mariano de Tolentino y su esposo, Mario. siempre se decía que él venía Ujú. y estaba investigando. Pues cuando salió esa novela, que es, Ujú. Yo eh, fui a la presentación en el Hotel Jaragua 6. pero yo fui en España, yo estaba Sí. coincidencialmente en España y se publicaba, y yo no solamente de curioso, sino interesado, porque todo el mundo estaba Ujú. interesado, principalmente la gente que estaban ligada a Joaquín Balaguer, cómo quedaba parada la figura de Joaquín Balaguer dentro de esa novela. Sí, y Trujillo y los Yo héroes. compré 2 ejemplares, uno para mí y uno le traje a Balaguer. Pues yo esa noche, Basilio, no solamente por el tema, porque el tema era de uno, o sea, Claro. era una novela que nosotros, aunque no vivimos en esa época, simplemente tenemos las historias, lo que nos han contado, leerla me resultó tan pasional que no la solté esa Yo, yo, noche. a mí- yo creo que también a mí y a todos nos pasó igual, porque yo pensaba que estaba leyendo las historias que me contaban mi tía, mi padre y mis hermanos. Porque es una novela que es muy cercana a nosotros. Pero curiosamente, y es un poco lamentable decirlo, ha sido la novela más mal leída en República Dominicana. Y sin embargo es una de las mejores novelas de Vargas Llosa. Sí. En la lista de los top 5 Siempre está La siempre Fiesta aparece del la fiesta Chivo. del chivo. Porque los Pero, europeos y los españoles la leyeron distinta. Sí. O sea, la leyeron como ficción y nosotros le dimos como una historia. pero Y no, tuvo mucho que ver también en la superstición de los historiadores. Sí. Que cuando la leyeron dijeron que había falseado la verdad histórica. Y las pero, versiones Porque no era historia, es una interesadas, novela. y las versiones Sí, interesadas que sí. se quedan en el inconsciente Claro. de los ciudadanos cuando se dan todo ese tipo de relatos de situaciones que acontecieron y que están registradas. Sí, yo me acuerdo que yo fui a la presentación, Marino, en el Hotel Aragua, y a él hubo que ponerle seguridad. pues yo me acuerdo y- de y- eso. Qué barbaridad. y él dijo, y alguien le preguntó que por qué él había tratado así a los héroes que justiciaron a Trujillo. Pero Y él dijo, porque eran personas de carne y hueso, con virtudes y defectos, y yo tenía que presentarlo así, dijo. Pero mira, vamos a seguir hablando de la fiesta del Chivo. Vamos a la A la primera pausa. parada. Sí, ok. Claro. A la primera pausa. Amigos de Letras de Café, continuamos en este programa especial In Memoria al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Antes de la pausa, nosotros nos quedamos conversando sobre las obras más importantes, más trascendentales de este autor y conversábamos precisamente sobre la fiesta del Chivo. Tú sabes que lo más importante que tiene la fiesta del Chivo es una obra que aborda el tema de la dictadura, pero sin una solemnidad y lo más importante, sin resentimiento. Es una novela pura y simple, narrada
en primera persona, se te va leyendo la historia y te va entrando dentro de los personajes sin tener esa resequedad que muchos autores, pero con razón, porque uno no puede, dominicano, lo abordaban desde el área de resentimiento. Es una novela bien hecha, bien documentada, y una novela sobre todo que uno se siente identificado desde el primer momento. Sí, y es una novela que es muy sensible, que va al nervio, al sentimiento del dominicano, ¿no? Porque ahí uno que conoce todas las vicisitudes que pasaron, ¿no? Después del ajusticiamiento, toda la persecución, las torturas, los crímenes. Porque muchas personas piensan que esa novela es sobre la era de Trujillo. No, No. fue sobre la conspiración, el magnicidio y los meses siguientes Claro. al magnicidio. Pero fíjate algo importante, Basilio. El Vargas Llosa de la fiesta del Chivo es el que renace. Sí. Porque él, con la política, con lo que le había pasado, había tenido un paso hacia atrás en su carrera literaria. Sin embargo, después de la fiesta del Chivo, volvió otra vez a ocupar los primeros lugares y no se desmontó de ahí jamás. Jamás. Sí. De ahí firmó con Alfaguara. Ahí, a partir de ahí. Sí, a partir de ahí, y hay un relanzamiento de todo lo que es su obra completa. Creo que aquí se hizo una edición dominicana con taller, ¿verdad? Pero Creo. sí se hizo con un acuerdo que él Ujú. hizo, y fíjate que la edición que circuló aquí, Ujú. Alfaguara no, lo que trajeron la edición de la fiesta del Chivo de Alfaguara, fueron los que lo compraron fuera, porque lo que circuló de aquí fue la de taller. Sí, yo leí la que se hizo aquí, la que se imprimió aquí, con la misma portada, ¿no? Que realmente debieron, yo siempre dije que debieron poner en la portada un cuadro del hijo Pichardo que se llama El sacrificio del chivo. Y no, porque es la fiesta del chivo, porque en el extranjero no sabían que a Trujillo le decían el chivo. Y tampoco se le dijo nunca el chivo, sino cuando lo mataron, ¿no? Sí. Vargas Llosa tomó esa imagen, esa leyenda dominicana, producto de todas sus investigaciones. Y fíjate, Marino, que esa idea de él escribir sobre la novela sobre la era de Trujillo, no era muy vieja, era del año 1975 cuando vino aquí al país por primera vez. Él la tenía rondando. Cuando vino a rodar la película Pantaleón y las visitadoras, que se hospedó, se quedó en la Romana, en Casa de Campo, y empezó a escuchar las historias, las leyendas, todo lo que pasó, y a él le impactó mucho, ¿no? Él le partía muchas veces de esas historias. Igual que pasó con esta novela que tiene Lisa aquí, Tiempos Recios, Sí. Tiempos Recios, que fue que él escuchó esas historias de lo que pasó y la participación de Trujillo en el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Sí. Y a partir de ahí él reconstruyó toda la historia documental y escribió esa novela magnífica, que para muchos es una gran novela política, ¿no? Sí. Vargas Llosa fue un escritor extraordinario, y es que él como que se caía y se levantaba, ¿no? Como que experimentaba una especie de resurrección, porque es con lo que dice Marino. Antes de la fiesta del Chivo, él nunca dejó de escribir ni de publicar, Claro. y publicó 20 novelas. Y también luego al final como que se aceleró como ensayista, porque había sido también un gran crítico literario. Claro. Su libro monumental sobre García Márquez es insuperable, se llama Historia de un deicidio, que fue su tesis doctoral. Es un libro extraordinario. Sin embargo, Gabo dice que en el libro Las cartas al boom, ¿ustedes se acuerdan? sí, Sí. sí, Dice él, sí. ¿qué tipo tan generoso es Mario cuando eran amigos? Eso significa dedicarse tantos años, escribir tanto sobre mí, escribir ese gran libro sobre mí que nadie había escrito, y es verdad. Es cierto. Es un ejercicio de reflexión, de investigación. Mira, Para escribir un libro como de 700 o 800 páginas. Casi 800. Sí, y él nada más llega hasta 100 años de soledad, porque es del 71. 100 años de soledad. Creo que Los Jefes, Los Cachorros, La Ciudad de los Perros y La Sí. Casa Verde, creo que hasta ahí. Bueno, y las demás novelas cortas, creo, de esa época. Pero ahí ese es un libro monumental. Y luego la tesis sobre Flaubert, que es muy famosa, ¿no? Sí. La tesis Se llama sobre La orgía Flaubert perpetua. es un De sus libro mejores libros, porque maravilloso. también fue una tesis, ¿no? un modelo de análisis estilístico y filológico sobre
Madame Bovary, ¿no? Y también al final él se convirtió en un gran biógrafo, porque escribió una biografía, no un gran biógrafo, eran obras más bien de, no biografías intelectuales, sino ensayos literarios y críticos. Uno sobre Víctor Hugo, otro sobre Onetti, Sí. otro sobre Borges, Sí. otro sobre Pérez Galdós. Y no paró de escribir Pero el libro de mira, ensayos sobre escritores, sobre sus escritores favoritos. Y prometió cuando escribió este libro, ¿te acuerdas, Marino? Que iba a que iba a escribir salir un libro sobre Sartre. Yo me Sí. puse muy contento, pero luego me dijeron, no creo que pueda. Cuando él dice aquí al final, en efecto, el viaje al norte del Perú me ha servido mucho de ayuda. Creo que he finalizado ya esta novela. Ahora me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré y no pudo. Y No lo logró. Y yo me puse pudo. muy contento porque Sartre es uno de mis escritores favoritos y ese fue uno de sus grandes maestros. Pero mira, Aunque al final le tuvo un poco de distanciamiento con Sartre y se acercó más a Albert Camus. pero vamos a hablar del 2010. Sí. El 2010 fue para él el año más El importante. Nobel, claro. Porque fue el año que él recibió el Nobel. La fiesta del chivo del 2010, ¿verdad? Y no solamente recibió él el Nobel, yo creo que cada ciudadano de América Latina sintió ese Nobel Sí. como si fuera Así es. él. Sobre todos nosotros, lo de este lado de... Dicen que fue el primer premio Nobel que hemos ganado nosotros. Porque Es cierto. Él tiene la nacionalidad Sí, porque dominicana, Él obtuvo la peruana, nacionalidad. española y dominicana. Pero Claro. yo creo que sí. Además tiene una casa aquí. Tiene dos, no Dos. una. Tiene dos casas. Entonces yo, de verdad que después del premio Nobel que nos dio Mario, la literatura recibió un desplazamiento, la mirada más hacia los escritores de América Latina, porque la gente cree que cuando un escritor gana un premio Nobel, lo gana él, no, lo gana la sociedad. Claro. Y eso, Y la lengua. y la lengua sobre todo. Tenemos mucho que no tenemos un premio Nobel. Sí, 2010. De esta 15 área. años. Sí, 15 años. 15 años. Han sido de ¿Y todo. quién será el próximo? Ahora no se sabe. ¿Quién tú crees que puede ser? Eso es un debate. ¿Quién llenará el espacio, el vacío dejado por Mario Yo Vargas creo Llosa? que el vacío que deja Mario no lo va a llenar nadie. No lo va a llenar nadie porque Octavio Paz fue único. Octavio Paz, Sí. pero era ensayista y poeta, ¿no? Eh, Mario fue novelista. Mario fue único. Sí. O sea, esa gran destreza, esa gran pasión, ese por el oficio, esa búsqueda continua de la perfección, ¿en quién lo vamos a encontrar? En William Ospina, Sí. en este muchacho que viene para acá. Juan Gabriel Vázquez, Juan que se Gabriel parece a él. Bueno. Lleva como Sí, esa... muy parecido. Es Juan Villorro. Sí. Con esa Villorro, otro pasión. buenísimo. ¿Con quién vamos nosotros a encontrar un Mario Vargas No, porque a Llosa? veces no tiene que ver con el De escritor, nuevo. sino con el espíritu de la época. Por ejemplo, Mario le correspondió la Guerra Fría, la Revolución Cubana, Sí. ser candidato a la presidencia, escribir artículos, dar conferencias, estudiar, vivir en Francia, aprender inglés y francés, Sí. dar clases en Londres, trabajar como periodista, como Pero locutor. fíjate, Hizo muchas cosas. Incluso Pero- en Barcelona, que vivió 5 años. Sí. pero fíjate que de esa camada de los escritores del boom literario, tanto Mario como García Márquez fueron los que más se destacaron. No quiere decir que Cortázar, Ujú. Sí, claro. Carlos Fuentes, no se destacaron, claro que sí. Bueno, no ganaron el Nobel. Pero estos dos le sacaron la milla, no Sí. solamente con la edad también, porque la edad lo favoreció. Sí. A Cortázar murió de ambos, 70. a ambos. Y no solamente le favoreció la edad, sino que estuvieron activos, sobre todo Vargas Llosa estuvo activo con la bota puesta del escritor hasta su muerte. Sí, desde el final de los 50 hasta ahora. Y cuando ya la pluma no le alcanzaba, se dedicó a caminar en el Perú, Ujú. en los A sitios, despedirse. no solamente a despedirse, sino en los sitios
donde él escribió su novela, o sea, Y donde se desarrolla sus donde se novelas. desarrolló su Es novela, decir, que él que quiso... es muy importante. en Eso lo dice en el documental último, Álvaro, su hijo. Ah, no Que lo- él iba de la ficción a la realidad a la ficción, porque él quiso volver a los lugares donde se desarrollaban sus novelas, en la vida real, ¿no? Y Claro. también un poco se cree que él quiso vivir como eran sus novelas, ¿no? Su vida es una novela. Es una novela. Claro. Es una novela. Un hombre que Claro. se casa a los 19 años con una tía política mucho mayor que él. Una prima, ¿no? Sí, No, una ti- tía, ti- una le tía. decían tía, pero es tía Tía. política. Sí, Había sí. sido esposa de un tío. Ujú. Luego se casa con Patricia, que era su prima, Sí. con la que dura más de 50 años. Sí. Y luego se separa y se casa con Isabel Presley. Yo creo que él y era luego mocano. vuelve con ella, con Patricia. Patricia. Es un caso insólito, ¿no? Yo creo que él, su vida fue una novela. Sí, una novela. ¿Y qué dirán los biógrafos? ¿Cómo van a recoger las biografías de Mario? Ahora acaba de ¿Será el escritor del boom? Sí. Ujú. ¿Será el político? Ujú. ¿Será uno de los intelectuales más acabados, más depurados? ¿O será el hombre de la búsqueda de la palabra perfecta como Flaubert? Sí, ahora vendrán muchos libros de entrevistas. Y acaba de publicar Alonso Cueto, un compueblano de él. Que Sí, dice ese que libro Mario, es reciente. que Mario dice que lo cargó, porque el Mario le llevaba a él como 10 años, 12, Imagínate. 19. Acaba de publicar un libro. A mí me llamó mucho la atención, se lo dije a una amiga, que en la puesta en circulación hace una semana o algo, estaba toda su familia, menos Mario. Y yo me di cuenta ahí que no estaba bien, porque en la presentación de un libro sobre él, que no estuviera, ¿no? Claro. Y luego José Miguel Oviedo, que fue un escritor, un ensayista, compañero incluso de la misma edad de Mario, escribió la primera biografía de Mario Vargas Llosa. Vino un par de veces aquí, yo hice una gran amistad con él. Y una vez lo invitamos y dio una conferencia sobre Mario en una feria del libro. Fue Crisal el primer biógrafo de Mario y ahora Alonso Cueto. No se han escrito tantas biografías, Marino, pero ya vendrán. Ya vendrán. Ya Bueno, vendrán. vamos a aprovechar estos últimos minutos para escuchar las últimas palabras de Mario Vargas Llosa en su discurso al Premio Nobel. Desde Letras de Café. Y creo que hay otras, ¿verdad? Otras imágenes, ¿verdad, Lisa? Creo Sí. que hay Ya la han unas- ido pasando. y Sí, creo sí. que algunas opiniones de él, no solo su discurso, porque Mario también fue un gran conferencista, fue famoso, No solamente y un gran expositor, gran y un expositor. gran orador. Es bueno ver los discursos cuando él era candidato a la presidencia del Perú. Yo Pero lo es sé, yo lo seguía. grande discurso, Sí. improvisado. Yo lo seguía. Y era un proceso que, como yo en esa época seguía mucho los procesos de campaña. Ajá, Y inclusive Álvaro escribió un buen libro que se llama El Diablo en Campaña, sí. que es muy buen libro, Sí. que es la parte periodística, cómo se cubría. Y fue una experiencia maravillosa, pero gracias a Dios nos quedamos con el escritor. Dijo Octavio Paz, qué bueno que perdió, porque ganamos un gran escritor y perdimos un presidente de la República. Así es. A ustedes, gracias por habernos acompañado y les dejamos entonces con este fragmento del discurso de nuestro majestuoso Gran Premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por eso hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones. La ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano. Para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad, pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Para que no pasemos de servirnos de las máquinas que inventamos a ser sus sirvientes y esclavos. Y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos, ni ideales, ni desacatos. Un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano. La capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños. De la caverna al rascacielos, del garrote a las armas de destrucción masiva, de la vida tautológica de la tribu
a la era de la globalización, las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas, impidiendo que hombres y mujeres sucumbamos al letargo, al ensimismamiento, a la resignación. Nada ha sembrado tanto la inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como esa vida de mentiras que añadimos a la que tenemos gracias a la literatura para protagonizar las grandes aventuras, las grandes pasiones que la vida verdadera nunca nos dará. Las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y por culpa de la ficción en permanente entredicho con la mediocre realidad. Hechicería que al ilusionarnos con tener lo que no tenemos, ser lo que no somos, acceder a esa imposible existencia donde como dioses paganos nos sentimos terrenales y eternos a la vez, la literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. A disminuir la violencia, no a acabar con ella, porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso, tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Muchas gracias.